Me corresponde a mí presentar al ponente de hoy, y lo hago con mucho contento porque el ponente de hoy es gran amigo y comprofesor mío. Así que, pero mucho y muy contento que estoy de que estemos aquí. A ver, en la trayectoria, para presentar a Cecilio Venegas, bueno, tiene una trayectoria profesional y lo que no es profesional tremenda. Y yo voy a dar unas solas pinceladas para que ustedes se hagan una idea de ante quién estamos. Cecilio Venegas es Cecilio Venegas Fito, que tiene un apellido que de por aquí también hay algo. Es doctor en farmacia, es diplomado en óptica, oftálmica y acústica audiométrica, diplomado en ortopedia, es máster en gestión de instituciones sanitarias, en comunicación y salud con la universidad y mucho más. Pero yo me voy a permitir, si a mí me dijeran que destacar alguna cualidad de Cecilio Venegas entre las muchas que tiene, yo me atrevo a decir que Cecilio es una persona de una grandísima laboriosidad, tiene un no común hábito de trabajo y el resultado está visto a lo largo de toda su trayectoria y lo que queda. Es académico, correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Lo es también de la Academia Iberoamericana de Farmacia, académico correspondiente de la Academia de Farmacia de Castilla y León y recientemente ha sido nombrado académico electo de la Academia de Medicina de Extremadura. Bueno, digamos que le ha dado a todos los palos en lo que es la profesión y lo que no es la profesión, como veremos ahora. Ha impartido docencia en universidades como la de Sevilla, o en la de Medicina de Badajoz, o en Lisboa, o en el Instituto de Carlos III de Madrid, de diferentes asuntos, sobre todo del tema de la farmacia y el medicamento y de la sanidad en general. Es Cecilio el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz y lo es también del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura. Y en el nivel nacional es el vocal autonómico correspondiente a Extremadura. Autor de muchísimas publicaciones, tanto en el ámbito profesional nuestro de la farmacia y en las diferentes facetas de este ámbito profesional, como en este otro en el que vamos a abundar ahora, que es, digamos, del campo de las letras. Porque Cecilio también hizo, previo a farmacia, filología hispánica. Por lo tanto, hombre de ciencias y de letras. Y tiene una afección especial, que comparto contigo, a la historia. Podía nombrar algunos de sus distinciones o premios que ha recibido. Destacaría medalla de oro de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, galardonado con la Encina de Plata de la Federación Extremeña de Enfermedades Raras, es socio honorario de la Sociedad de Farmacéuticos del Perú, es presidente del Club Senior de Extremadura, es el vicepresidente de la Asociación de Farmacéuticos de las Letras y de las Artes, es una asociación nuestra, y como digo, un montón de publicaciones de orden profesional y del que no es profesional. Escribe en revistas de estudios extremeños y por citar algún sitio, tiene varios libros editados. Yo destacaría uno que está editado hace un par de años, ¿no?, aproximadamente, que es La botica en la expedición de Magallanes y Elcano, un excelente trabajo de investigación de aquella expedición y que vamos a tener la suerte de disfrutar de una exposición ad hoc de lo que dice ese libro y de lo que ese libro plantea. Es una exposición que ya ha paseado por muchísimas capitales de España. Creo que Zafra es la única ciudad no capital, y también ha estado la exposición allá en ultramar, en algunas ciudades. Y yo, antes de darte la palabra, pues un poco para introducir de lo que viene a hablar,
Él me comentó hace tiempo que desde chico veía que allí en Badajoz había una calle que rezaba el cartel, pues eso, el general Francisco Javier Venegas, con vez que venía, y que siempre le llamó la atención. Que a este general en su mocedad se lo encontró leyendo los episodios nacionales, es verdad, pero estoy leyendo aquel que está, el que dedica Pérez Galdós al sitio de Cádiz. Y esto le movió a iniciar investigación ya en un campo que es de la historia, pero no es de historia de la farmacia, y en el 2012 publicó ya el resultado de sus primeras investigaciones en la página Hoy. El periódico Hoy tiene mucha tribuna, desde hace mucho tiempo, de cualquier tema. Y entonces, pues, siguió para adelante, y lo que vamos a oír ya es el resultado de ese trabajo de investigación. Yo, la verdad es que es un placer escucharle, tiene una facundia admirable y se va a pasar el tiempo, y además, con la amenidad que les caracteriza, pues vamos a enterarnos en este buen rato de lo que los vecinos nos digan en su relato. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por elegirnos. Hoy es pues un buen día, con un día estupendo para estar seguramente en otro sitio que estar aquí en el Salón Capilla del siempre agradable Parador Nacional para oír una conferencia. Si están ustedes aquí, lo han querido ustedes. Nosotros con mucho gusto lo hemos puesto, se ha publicado, se ha dicho, y a partir de ahí es la elección de aquellos que deciden. La señorita que ha estado poniendo antes el agua, le he dicho, señorita, ¿va usted a venir a la ponencia? Dice, no. Dice, voy a trabajar. Digo, pues usted se lo gana. Y ella tranquilamente se ha ido. Digo, vaya usted sin tal, digo que luego voy y le cuento algo. Bueno, broma aparte, muchísimas gracias de verdad por elegirnos, por estar aquí. Muchísimas gracias, Paco, por tu amabilísima presentación, fruto de la amistad entrañable de hace muchísimo tiempo. Muchas gracias a la organización, de una parte, de unas jornadas pues con renombre extremeño en todo. Las jornadas suenan de la luna, el fuego, suenan en toda Extremadura. Tiene mucha visibilidad, aunque no hayas estado aquí en ninguno de sus actos, lo conoces, por supuesto, forma parte del elenco cultural de la región, y me parece pues un honor, de verdad, el haber entablado esta posibilidad. Muchas gracias al grupo Rumor, que sé cómo se llaman, cómo se firman los autores, el archivero y el director del museo. Gracias de verdad por invitarme, por estar aquí. Gracias a la Corporación Municipal, que también ha hecho una cosa que bueno, yo doy conferencias por muchísimos sitios y me pidieron los 20 dígitos de la cuenta. No es tan frecuente, ya le digo. He estado en muchos sitios dando muchas conferencias y me llamó una señorita muy atenta. Yo creí que era para alguna multa que había aparcado mal en la Plaza España o algo, y no, era para pedirme y bueno, darme un estipendio por la conferencia. Gracias de verdad. Los conferenciantes habitualmente pues nos alimentamos de la sonrisa del público y de la aquiescencia del público y de la benevolencia de todos aquellos que vienen a vernos. Con eso ya, como los artistas, vamos habitualmente sobrados. Los que publicamos libros también sabemos que el arte de publicar es negocio para la editorial, que es quien gana dinero. Los que publicamos libros te dan una palmadita y dicen, siga usted escribiendo y dé usted gracias a Dios porque le sigamos publicando. En España, salvo Pérez Reverte y algún otro dios mayor, los pequeños diosecillos y los dioses menores, absolutamente, como digo, una palmadita y vaya usted con Dios. Entonces, de verdad, transmítanle al ayuntamiento, que tenemos hoy aquí al concejal de Cultura o al teniente alcalde, agradézcaselo también a la intervención, que fue de donde me llamaron, y bueno, los 20 dígitos ya se los di, yo les doy las gracias. Muchas gracias, de verdad. Y luego, a todos ustedes, pues componen ustedes un público variopinto en este momento, entre los cuales pues veo personas muy notables de Zafra, particularmente mis compañeros farmacéuticos. Eso es lógico que lo diga. También compañeros míos médicos que están aquí presentes y también
algún otro notario que ha dejado los protocolos hoy, de firmar protocolos para venir a oír al ponente. Muchas gracias a todos, gracias de verdad por estar aquí. Y miren, lo primero que tengo que, además de este agradecimiento, pues tengo que decirles a ustedes que yo, el general Venegas, es una persona de un fuste militar, intelectual, cultural, de primer nivel. Nació en Zafra, Zafra es su población de origen, estuvo poco tiempo en Zafra, marchó joven de Zafra, pero es una persona que efectivamente por el ius soli es de aquí. Todo lo que ocurra a una persona tiene que ver con su solar de nacencia, pero realmente tiene, viendo el personaje, y ahora convendrán conmigo ustedes cuando vaya pues desgranándole un poco todo lo que han hecho este personaje y lo desconocido que es, pues verán cómo a través de él podemos ir siguiendo hitos importantísimos de la historia de España. No es solamente un militar, es una estratega, es una persona que ha estado en notabilísimos tiempos históricos. De todo lo que yo voy a explicarles, ustedes tienen seguro conocimiento. Ustedes ahora cuando, como digo, vayamos viendo los hitos y su intervención, dirán, hombre, pues este señor estuvo en todo, porque es que verdaderamente estuvo en todo lo que tuvo que ver en España en el siglo XVIII o en el principio del siglo XIX. ¿De acuerdo? Bueno, yo mis conferencias habitualmente también, cuando no son en Badajoz, pues tengo una costumbre ya acendrada hace mucho tiempo. Miren, yo esta conferencia también, de algún modo, no exactamente igual, pero ya la di el año pasado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a la que pertenezco, es la sociedad más antigua de las sociedades culturales de Extremadura, tiene 206 años, que no son pocos, y es una sociedad donde tenemos habitualmente los socios pues la costumbre de darnos conferencias unos a otros. Ya saben ustedes eso que dicen de Madrid, que en Madrid a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan, ¿no? Pues yo habitualmente siempre pues prefiero darla a que también me la den, también voy naturalmente, pero unas veces la damos y otras veces la recibimos. Luego traemos ponentes de muchos sitios. Ese es el reflejo de cómo efectivamente el general, con una B y una V, como ven, se tituló en ese momento el general B.B. Venegas, extremeño y virrey de México. Bien, estamos en este escenario hoy, como decíamos, en el escenario de la luna al fuego y, bueno, formamos parte de un ciclo exitoso. He estado viendo también el cartel de los otros comparecientes y me parecen de primerísimo nivel. De verdad, gracias por elegirme la organización y por darme la posibilidad de estar entre ustedes. Bueno, de lo muchísimo que se ha escrito sobre Zafra, hay cante una copla que me gusta. Ahí seguramente la conocerán ustedes. Es de Valentín Osuna y dice: Zafra es como una copla, tan llena de sentimiento que te enamora y provoca. Eso es siempre un piropo que me parece de buen gusto cuando uno viene a una plaza nueva, donde no ha actuado de conferenciante, pues siempre tengo esa costumbre de buscar algo dentro de la literatura que hable de la ciudad, del sitio, en general, pues del lugar donde vamos a compartir con la amabilidad de los ponentes. Bueno, miren, este es el escudo. Vamos a empezar por los guiones, los escudos, ¿no? Lo que encabezaría una procesión cívica, pues serían efectivamente los escudos nobiliarios del teniente general Francisco Javier Venegas, virrey de Nueva España, y su dato de nacimiento, 1754-1838. Una vida larga, una vida muy interesante, porque si se fijan, España venía de un gobierno, nace con Carlos III y acaba muriendo con Isabel II. Efectivamente, y pasa delante de él toda la guerra de la independencia, toda la francesada, toda la pérdida de las colonias, en cuyo caso pues tiene una intervención muy, muy, muy concreta. Bueno, yo, con su permiso, me voy a poner de pie, si a ustedes no les parece mal, y voy a deambular un poco porque me ayuda a ir haciendo un seguimiento. Verán, esto es una tribuna que, como bien decía el presentador, Paco Carranza, pues publiqué allá en el... Aquí está puesto la data, está hecha en el 2012, con ocasión de las Cortes de Cádiz. Entonces, yo había seguido el personaje,
me lo había encontrado reiteradas veces en mis lecturas literarias. Primero lo había visto en un friso en Cádiz, como un nombre, igual que Argüelles, igual que los nombres importantes de las Cortes. Está allí Francisco Javier Venegas. Y después lo había visto en los episodios nacionales, aparece, de Pérez Galdós, y me lo encontré en una obra de teatro que se llama Cuando las Cortes de Cádiz, de don José María Pemán. Bien, yo me encuentro con Pemán siendo un chavalete, 12 años, un lector joven, en una librería. Yo iba a comprar libros en Cádiz y me encuentro con Pemán. Pemán estaba allí firmando libros, como hacen tantos autores y tal. Y cuando me pregunta, ¿cómo te llamas? Repito, yo tenía 12 años. Cecilio Venegas. Y me pregunta Pemán, dice, ¿eres de aquí de Cádiz? Y le dije, no, soy de Badajoz. Dice, es que podía ser familia del general Venegas. Eso me dijo Pemán a mí. Yo me quedé así, como diciendo, porque yo sepa no. Pero bueno, tal cual. Aquello se me quedó en el tal y compré Cuando las Cortes de Cádiz. Dice, está en el libro de Cuando las Cortes de Cádiz. Y digo, pues ese me llevo. Y entonces me llevé otros dos y tal. Me lo dedico y bueno, allí quedó como una anécdota de juventud, bueno, como tal. Pero al leer la obra, pues tiene una intervención muy importante. Porque, como ahora veremos, su actividad durante las Cortes de Cádiz fue muy importante. Y como digo, eso para mí era absolutamente desconocido en ese tiempo. El general Venegas es hijo de Francisco Venegas de Saavedra Melgar y de Francisca de Borja Gutiérrez de Arenzana y Mora. Nació aquí en Zafra, ahora haremos referencia a su partida de nacimiento, el 2 de diciembre de 1754. Tuvo una única hermana, de nombre Dominga Venegas, quien casó en segundo matrimonio con el noble Mateo Marín del Valle. Pronto, y esto es quizás lo que inmediatamente lo distancia de Zafra, pronto residió en Montilla con su familia y donde a los 18 años ingresa en la carrera militar. O sea, tenemos un natural de Zafra, tenemos una persona que es de aquí. Alguien, cuando hemos entrado ahora, me preguntaba, bueno, ¿el general es familia tuya, Cecilio? Y yo le he dicho, digo, bueno, creo que no, digo, pero yo voy a leer un versito, a ver qué pasa. Y el versito dice, es de un poeta farmacéutico, de Federico Muelas, y dice lo siguiente el verso. Dice, qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre que pasa, desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde aquella a esta comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules, esto dice el poeta, de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre la misma tonada al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas, al mismo río, al mismo campo y a la misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada, que me contaran viejas historias domésticas como a Francis Jane y a Ayala, y el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y en el otro el puño de la espada. Pues no es mi caso. Esto es muy bonito, esto es muy literario, pero yo no tengo un abuelo que ganara una batalla. Pero sí vamos a compartirlo porque es de Zafra. Pertenece a su patrimonio inmaterial de Zafra. Me llama la atención que Zafra no lo tenga reconocido en una calle, en algo que recuerde que efectivamente fue virrey. Ahora vamos a ver el tema de los virreinatos. Y yo no tengo un abuelo que ganara una batalla, ni el sillón viejo de cuero, ni la mesa apolillada. ¿De acuerdo? Bueno,
vamos avanzando. Y qué lástima que yo no tenga ni siquiera ni una espada, porque ¿qué voy a cantar si yo no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Esto es lo que decía León Felipe. Bueno, hay otro personaje de primerísimo nivel en Extremadura, que este sí lo conocen ustedes, que es Godoy. Godoy fue el español de sangre no real que acumuló más poder en toda la historia de España. En toda la historia de España. Godoy era de Badajoz, como ustedes bien saben. Pero Venegas, que estuvo también en la órbita de Godoy y en el tiempo, fue un militar muy importante y, sin embargo, de él no hay memoria prácticamente. Aquí está un Godoy joven en el Instituto Pestoliano. Godoy también es un personaje muy olvidado, muy vilipendiado. Y tengo que decirles a ustedes que yo milito dentro de los fans de Godoy. Godoy no perdió un palmo de tierra de España y tenía enfrente a Napoleón. No perdió nada de las colonias, no perdimos nada con Godoy en el tiempo de su valimiento. Ustedes han oído hablar de la expedición de la vacuna de Balmis. La hizo Carlos IV y la aprobó Godoy. Seguramente no lo hayan oído, que Godoy fue el que hizo la expedición de Balmis de la vacuna en todo el continente americano. Pues así fue. Pero los españoles, con tantas veces, pues somos bastante olvidadizos. En Extremadura ha habido, hablo de los virreyes de Indias, dos virreyes exclusivamente. Uno es el general Venegas y el otro es Pedro Antonio de Melo de Portugal, que nació en Badajoz en 1733 y murió, fue virrey del Río de la Plata. Fue un militar español, gentilhombre grande de España, con ejercicio y servidumbre, primer caballerizo de la reina, teniente general de los Reales Ejércitos y caballero de Santiago, que desempeñó los cargos de gobernador e intendente del Paraguay desde 1778 a 1787. Yo estoy en Paraguay. Paraguay es primero bellísimo y luego extensísimo como toda América. América hay que ir para darse cuenta de qué punto es brutalmente enorme. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un continente completo, lo que tuvimos en la otra parte del océano. Parece que se nos olvida muchas veces porque también hablamos de países fraccionados, pues tal, pues cual, pero el continente es verdaderamente apabullante. Bueno, decía que un virrey fue Antonio de Melo de Portugal, pero el otro virrey fue este. Aquí les presento a ustedes el retrato que está en el Prado. Tienen ustedes retratado al general Venegas en el Prado, de Francisco Benier Venegas y Saavedra, 59º o 59º virrey de Nueva España. El cuadro es de Aparicio de Anglada, está datado aproximadamente en 1815 y está en el Museo del Prado, ¿vale? Esta es la imagen del general Venegas más difundida. Luego les hablaré porque hay otras iconografías del prócer. Y brevemente, porque esto no es Badajoz, pero sí quiero decirle que en Badajoz pone allí la calle Venegas, que está pues por la parte de San Andrés de abajo, ¿vale? Y la calle Venegas pone con una B allí bien grande, teniente general, eso está así bien puesto. Ponen, por cierto, también el arma. Y miren, el general fue marqués, tuvo título nobiliario otorgado por Fernando VII, caballero de la Gran Cruz de las Órdenes Real Distinguida Orden de Carlos III, Real y Militar Benemérita de San Fernando, vocal de la Asamblea Suprema Real Americana de Isabel la Católica, decano de su Suprema Asamblea, comendador de Torroba de la Orden comendador de Orden Militar de la Orden de Calatrava, académico honorario de las Reales Artes y Nobles de San Carlos de Valencia, condecorado con las cruces de distinción concedidas por las batallas y acciones de Mengíbar, Bailén, Bubierca, Tarancón, Almonací, teniente general de los Reales Ejércitos, gobernador y capitán general del Ejército y Reino de Galicia, presidente de la Real Audiencia, del Consejo de Guerras de Generales, de la Comisión Militar de la Junta de Agravios, de la Superior de Sanidad del mismo reino, subdelegado de la renta de correos y caminos, prócer del reino, o sea, una persona con un historial en su persona verdaderamente apabullante. Bueno. Miren, los Venegas están documentados por primera vez en la toma de Granada, con los reyes católicos. Bueno. Y miren, y aquí voy a la B y la V, esto lo paso rápido, como digo, esto era para Badajoz mayormente, el apellido Venegas, ahí está en el INE,
pues hay con 770 de primer apellido y 728 de segundo, y sin embargo con V pues ganamos de mucha goleada. Entonces lo de la B pues es un tema también de los escribanos, de poner, de las filiaciones, etcétera. En Chile hay un apellido, hay una serie parecida a la que se avecina aquí en España, o algo que se llama Los Venegas. Es un poco pues como eso del Cuéntame o algo de eso, de una familia que le pasan cosas y tal. En Chile Los Venegas son una serie televisiva. Bueno, y como le digo, esta es la calle Venegas en Badajoz, que por cierto, en todos los planos también está la calle Venegas aquí pues correctamente puesto. Lo que pasa es que acabó en la lápida esa y ahí quedó. Ustedes no tienen calle. No sé qué es mejor, si tenerla mal rotulada y tenerla o no tenerla. Yo de verdad le animaría a ustedes, cuando acaben ustedes de ver la ponencia, si a ustedes les parece, pues bueno, aquí hay teniente alcalde. Bueno, ahí es la firma del general Venegas, que es indubitada, como dicen los notarios, naturalmente. Bueno, y esto es, tuve la enorme suerte de, buscando, en la historiografía también, pues de dar con los documentos autógrafos e inéditos del general don Francisco Javier Venegas, que había compilado Pascual Gallangos, un bibliófilo sevillano del siglo XIX, muy importante, de los más importantes, pero le dedica a Pascual Gallango uno de sus libros precisamente a los documentos de Venegas. Este es el escudo de armas, que también podríamos, bueno, pues digamos qué tal, y estos son los documentos inéditos. Esta es la partida de bautismo. Pueden ustedes ir a verla, pues aquí le pongo dónde está hecha y en qué ocasión, ¿vale? En la villa de Zafra, a 6 de diciembre de 1754, yo, don Clemente Nicolás Pérez Calvo, comisario del Santo Oficio, canónigo y cura mayor de la insigne iglesia colegial de dicha villa, bauticé a Francisco Javier Viviano, Juan Nepomuceno, Pedro Crisólogo, Francisco de Paula, José, hijo de don Francisco de Saavedra y Melgar, de don Francisco Venegas de Saavedra y Melgar, caballero profeso de la Orden de Santiago, y doña Francisca de Borja Gutiérrez, de Arenzana y Mora. Su mujer nació el día 2 del dicho mes, fue su padrino don Juan José Rodríguez de Arenzana, su abuelo, amonestándosele el parentesco espiritual y obligación de enseñarle la doctrina cristiana. Fueron testigos don Juan José Jerónimo Ortega, presbítero, don Juan Francisco Joaquín de Rivera, clérigo de menores, y don Juan Martínez de Tejada, y los firmes. ¿De acuerdo? O sea, ahí tienen indubitadamente la partida de bautismo. Por cierto, he cogido pues una de Fortuny y la Vicaría, que es donde efectivamente pues se registraba también el registro civil, que en ese momento pues estaba conferido también a la Iglesia. Bueno, era hijo de don Francisco Venegas, tal como aquí pone. Trasladada a su familia a Montilla, inició sus estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas, trasladándose a Granada para continuarlos tras la expulsión de la orden. En España dicen, ya saben, que vamos siempre con los curas, con una vela o con un palo, a elegir, ¿no? Pues esta vez la expulsión de los jesuitas fue con el palo, ¿vale? Otras veces nos toca la vela. Bueno, ingresó como en el ejército en 1722 como cadete en el regimiento de Murcia, la guarnición de Orán, donde permaneció hasta 1775, resistiendo textualmente, he visto el documento, los ataques de los moros. Las cosas entonces se llamaban como son. Los señores de raza o tal, pues se llamaban moros, pues también. Pasó entonces a aprender matemáticas en la Academia Militar de Barcelona, estudios que tuvo que interrumpir para tomar parte con la unidad en la expedición de Argel. Ya empieza el general Venegas a meterse en líos. Ya empieza. Si hoy hubiera sido general ahora, hubiera sido los que hubieran ido a Bosnia y a todas las misiones internacionales, sin duda, viendo el expediente del general, que por cierto está en el archivo militar de una parte, también lo he consultado, y en el archivo histórico nacional. Bueno, decía que la unidad en Argel, en la que resultó herido, empezamos a herirnos de bala en el pecho. Al término de la campaña, pudo reincorporarse a la citada academia al terminar sus estudios, lo que mereció la calificación sobresaliente. En 1776 fue promovido a subteniente. Bueno, lo que habla de Argel es la invasión de Argel, que tuvo lugar pues, en ese año, en 1775, capitaneada por Alejandro de Orelli. Tiene avenida en Cádiz y fue prócer también, y militar notabilísimo. Era el tiempo en el que bajo la guerra de España tuvo que defenderse, ahora veremos, con Francia, tuvo que ir a África y tuvo que ser parapeto de esos moros que efectivamente ahí ponen.
no solamente en Lepanto, porque la historia, sobre todo el 18 en España, es una historia verdaderamente espectacular en cuanto a la historia militar de España. Bueno, todo este mundo, ahí tienen el Tratado de Utrecht, que es donde finalmente acabamos pues dividiendo, digamos, el tema de la hegemonía. Dicen, o digo, esto es mío, que España, el peor enemigo de España siempre ha sido Inglaterra, pero el peor amigo ha sido Francia, siempre. Luego, España es tan desgraciada que cuando nos hemos aliado con los ingleses nos han dado en la cresta a los franceses, y cuando nos hemos aliado con los franceses nos han dado la cresta a los ingleses, porque hemos tenido una política internacional errática. Hemos ido siempre con un corto plazo histórico, aliándonos con unos y con otros, casándonos con las inglesas, aliándonos siendo seguidores de los reyes franceses. Hemos pendulado tanto en las guerras y en general en las alianzas políticas que un poco así nos ha ido. Pero bueno, precisamente los militares lo que han hecho siempre es defender el suelo patrio. Bien, en el 1779 intervino en el bloqueo de Gibraltar. Ya Gibraltar intentamos, que fue, como bien saben, cayó para allá en el tema de Utrecht, pero intentamos desde el primer momento mandar expediciones para intentar recuperarlo. Pues allí estuvo Venegas. En agosto de 1779 intervino en el bloqueo de Gibraltar y 2 años después la reconquista de Menorca. O sea, todo lo que está en el Tratado de Utrecht estuvo Venegas en ese tiempo. Volviendo en 1782 a Gibraltar, ya con el empleo de teniente del Regimiento Provincial de Badajoz, consiguiendo durante el sitio plaza de capitán en el Regimiento Crillón y seguidamente en la provincia de Jaén. Al año siguiente, en 1783, fue ascendido a teniente coronel. Ahí está, en fin, pues el tema del sitio de la plaza y de, bueno, desde donde las baterías de Algeciras y tal, para la toma y retoma de Gibraltar. Ahí hay alguna litografía al respecto, ¿vale? O sea, lo tenemos en Orán, lo tenemos en Argelia, lo tenemos en Gibraltar, lo tenemos en Menorca, y ahora, eso es de Menorca, donde he estado recientemente, ahí se casó en ese tiempo, en 1787, contrajo matrimonio con María Josefa Torres Mantilla, natural de Araal, en Sevilla, hija de Francisco y de Ángela Castro Quiñones. En 1791 estuvo en la defensa de Ceuta, otro escenario también de conflicto. En la defensa, pasando al año siguiente a la guarnición del campo de Gibraltar y trasladándose después a Cataluña, a la guerra del Rosellón, que ustedes seguramente también habrán oído hablar, pues también estuvo ahí el general Venegas, en la guerra del Rosellón. Participó entre 1793 y 1795 en la campaña del Rosellón, como ahí decimos, en la guerra de la Convención, tomando parte en numerosas acciones al mando de un batallón de cazadores, recibiendo en Montesquión 2 heridas de fusil en el costado y tal, que le impedirían continuar el servicio activo y le obligaron a solicitar el retiro con el empleo de coronel, pasando a residir en Montilla. En general estuvo, su sitio de residencia de mayor fue Montilla. Bueno, ahí está la defensa de Ceuta, ahí está la guerra de Convención, de las guerras del Pirineo. Como ven, todos los escenarios bélicos están recorridos a través de la persona de Francisco Javier Venegas. Pero hay algo más. A partir de 1800 empiezan a moverse Napoleón, después de la Revolución Francesa. Miren, el cuadro de David, les voy a contar a ustedes una cosa. Les pongo aquí fascinación e intifada. España tuvo Carlos IV tenía una verdadera fascinación por Napoleón. El cuadro de David que conocen ustedes aquí, Napoleón llevado por el aire de la historia, donde están las batallas de Napoleón, lo encargó Carlos IV, como deslumbrado por el vecino, que ganaba muchas guerras, que era un general importantísimo y que se estaba haciendo con la mitad de Europa, sin ver que luego Napoleón miró para abajo y dijo, bueno, pues ahora además de ir a Rusia, también voy a ir a España, y si puedo voy a América. Y todo eso, como digo, pues es un tema de historia de España, donde esa fascinación, quizás con una miopía grande, nos lleva a que descuidamos mucho el tema pues de la guerra del Rosellón, que había sido antes, tal, y los franceses nos vinieron dentro de esa mala amistad que tenemos habitualmente pues con Francia, como decía.
Pero también luego España al final se tuvo que echar a la calle. Tuvimos que hacer una intifada con piedras, con palos, para atacar al francés que estaba en nuestro suelo, en nuestro modo. Pues bueno, el general Venegas, que lo hemos dejado en Montilla, retirado con heridas, ¿de acuerdo? Pues fue tan patriota, aquí está, que cuando se hacen las juntas supremas, que es, digamos, los reyes cautivos en Francia ya, en Bayona y tal, habiendo jurado del trono, pues Venegas se une a la Junta Suprema, que es justo la parte militar seria, rigurosa que teníamos en España para hacerle, además de esa intifada que hemos visto, además de ese 2 de mayo de 1808, el ejército, lo que quedaba del ejército más formado, se unen en las Juntas Supremas, las hubo en todas las provincias, y el general Venegas pide el reingreso en el ejército y en 1801 se le ofreció el puesto de ayudante general para el ejército que se formaba contra Portugal, pero al estar impedido para escribir tuvo que rechazarlo, dentro de que el ejército estaba en ese momento pensando con el resto en la invasión de Portugal. Al estallar la Guerra de la Independencia seguía en situación de retirado, poniéndose a disposición de la Junta de Defensa de Sevilla, que le ascendió a brigadier en mayo de 1808 y colocó al frente de la Junta de Córdoba, de la Junta Suprema de Córdoba. O sea, la Junta Suprema era la Junta Suprema. O sea, tenía mando en la jurisdicción militar y en la civil a la vez. O sea, era, digamos, el gobernador civil y el gobernador militar en ese momento de Córdoba. Y colocó al frente, al mes siguiente defendió el puente de Alcolea ante las tropas de Dupont, un general que ustedes seguro han oído. Puesto a las órdenes de Castaño, saben, el general de Bailén, a las órdenes de Castaño, le nombró segundo jefe de la primera división del ejército en Andalucía, mandando el 19 de julio, durante la batalla de Bailén, las vanguardias de 2 divisiones, la primera y la segunda. Como les digo, el personaje, convendrán ustedes conmigo, en que tiene una historia militar verdaderamente brillantísima. Según el parte dado por Castaño, hizo en ese día servicios muy distinguidos y contribuyó singularmente a que el enemigo fuese abatido en aquel punto. En recompensa fue promovido al empleo de mariscal de campo en el mes de agosto. Seguidamente marchó al norte, durante encuadrado en la primera división del ejército del centro, intervino en la batalla de Tudela, protegiendo a continuación la retirada de Calatayud, Guadalajara, y haciendo gala de gran valor en la acción de Bubierca, Zaragoza, librada 6 días después. Ahí está el cuadro de Casado del Alisal, ¿vale? Pues uno de los generales que están con Castaño, que está aquí en esto, está ahí, es uno de ellos, ¿de acuerdo? Cuando tengan ustedes un rato, como les voy a enseñar todos los cuadros que hay de Venegas, ustedes se entretienen con una lupa y me escriben. Luego les dejo ahí el email para que ustedes vean quién es Venegas en ese cuadro. Y bueno, Pérez Galdós dijo de Bailén que puede decirse que la estrategia y la fuerza y la táctica, que son cosas humanas, no pueden ni podrán nunca contra el entusiasmo que es divino. España en ese momento estaba arrasada, estaba empobrecida, tenía la mayor potencia europea encima de su suelo y sin embargo empezamos a hablarle de tú a tú en Bailén y precisamente el general Venegas fue uno de los que estuvo sirviendo como un patriota. Bueno, reorganizado, esto forma parte también de las guerras del tiempo. Reorganizado en Cuenca, ahí no le fue muy bien, en Tarancón, como en la batalla de Uclés, que fue una retirada, ahí nos cascaron los franceses, pero después, en abril, en 1809, mandaba el ejército de la Mancha y fue ascendido a teniente general. Combatió en junio la acción de Torralba de Calatrava en Ciudad Real y en agosto impidió que las tropas pasaran el paso del Tajo por Aranjuez, habiendo sido conseguido el enemigo vadearlo por Toledo y tal año. Bueno, estos son acciones de guerra. En noviembre fue nombrado gobernador de Cádiz, esto es importante. ¿Saben ustedes qué pasaba en noviembre en Cádiz? Pues que se estaban haciendo las Cortes de Cádiz. Y bueno, y en noviembre fue nombrado gobernador de Cádiz y en enero de 1810 presidente de la Junta de Gobierno y Defensa, correspondiéndole a él rechazar la propuesta de rendición de la plaza hecha por los franceses. O sea, el general Venegas participa en Bailén,
después de haber estado en Orán, después de haber estado en Ceuta, después de estar en Rosellón, después de haber tenido una enorme carrera militar, nos lo encontramos en Bailén y luego nos lo encontramos que resulta que fue el defensor de las Cortes de Cádiz. Ya saben que las Cortes, bueno, pues eran parlamentarios, eran civiles, que estaban allí dispuestos a hablar, a hacer una constitución, a, de algún modo, pues pasar a la historia por otras personas, con los reyes presos y tal, y hacer una constitución de corte liberal, pero el militar que salvaguardó las Cortes de Cádiz fue el general Venegas, que de los que trataba mi artículo, por cierto, en El Hoy en ese tiempo. Miren, aquí tienen un retrato menos conocido, pertenece a una colección personal, familiar. Aquí lo tienen en uniforme de diario de mariscal de campo, que es el equivalente a general de brigada de guardia de corps. Ustedes son muy jóvenes. ¿Se acuerdan de Diego de Acevedo? Una serie de televisión. ¿Alguien recuerda a Diego de Acevedo? Bueno, fue una serie de los años 60, donde se pasaba revista a todo esto. Diego de Acevedo era un joven militar que pasaba en la historia y tal y cual, muy parecido al general Venegas. No era exactamente el general Venegas, pero también tenía un recorrido histórico muy por ahí. Y Diego de Acevedo también llevaba pues estos vestiduras y en general tal, y estos uniformes. Aquí está, como digo, en un cuadro con rango de teniente general, que tuvo de 1808 a 1810. Por ahí podemos saber la documentación del general. Este cuadro pertenece a la negación de la rendición de Cádiz. Cádiz estaba absolutamente acogotada por los franceses, estaba en un cerco perfecto, y se le mandan emisarios, que ahora vamos a ver, por cierto, alguna escena de eso, se le mandan emisarios para la rendición. Y el que niega la rendición y dice que Cádiz, dicen que apuntándolo en un papel de fumar, que Cádiz no obedece más rey que Fernando VII y que pueden ustedes marchar con el sitio a otra parte. Fue don Francisco Javier Venegas también, que está puesto en las obras de teatro de Pemán, ahí figura. Cádiz en ese tiempo estaba defendiéndose de los franceses. Había las milicias urbanas que se llamaban, por los uniformes tan pintorescos que tenían en ese momento, los llamaban los perejiles, porque eran verdes los uniformes, los guacamayos, porque eran de diversos colores, los lechuguinos, porque eran verdes, y los cananeos, porque llevaban unas cananas, y entonces en Cádiz son siempre muy graciosos, entonces los que llevan cananas, pues ya dicen que eran los cananeos. Ahí está el divino impaciente cuando las Cortes de Cádiz, y ahí en ese libro, ese es el libro que tengo de Pemán en ese momento, y es donde viene recogida toda esta historia que les estoy contando a ustedes sobre el general Venegas en el sitio de Cádiz. Bueno, este es el friso donde también Venegas está aquí. Bueno, esto es más del tiempo. España en 1811 estábamos pues prestos ya a saltar definitivamente y a hacer todo lo que pudimos con piedras, palos y con el patriotismo. Y miren, en Cádiz en ese tiempo fue un tiempo muy peculiar, muy peculiar. Ustedes piensan que aquello de que con las bombas que tiran, ¿no? Conocen, por supuesto, pero pasando un poco de revista a la prensa que se publicaba en Cádiz en ese momento, es muy curioso porque viene toda la historia constitucional hecha en periódicos. En Cádiz se llegaron a publicar al día hasta 20 diarios de 20 imprentas distintas. Era una efervescencia absoluta de liberales, de conservadores y del tema de las Cortes. Pues aquí está el Conciso, una de las estos. Y miren una crónica del Conciso que tengo recogida. Dice: tan segura es la puntería y el alcance de los tales obusones que de los 500, hablamos de las bombas que les estaban tirando a Cádiz los franceses. Miren qué tema más curioso. Dice: tan segura es la puntería y el alcance de los obusones que de las 515 tiradas a Cádiz han quedado la friolera de 475 en la bahía, donde ni un rasguño se sabe que hayan hecho nadie, como no sea algún besugo o dorada. La lista de las desgracias ocurridas, con las 40 que habrían llegado a Cádiz, solo deja de ser cómica una vez pasada,
por la única desgracia casualidad de un caballero oficial que se hallaba en su cama cuando cayó una de ellas. Recibió un golpe que le rompió una pierna, pero aún con pérdida de esta ya no peligra su vida, pues lo demás se reduce a unos cuantos vidrios rotos, algunos cascotes arrancados, una gallina muerta, 2 contusas y 3 dispersas por la venta del gallinero, por la casa del señor Marqués del Pedroso, donde cayeron otras 40. Cotójese esta verdadera relación con las ruinas y mortandad de los Sous, de los Sotelos y demás canalla gabacha y abagachada que han anunciado en sus papeles y conversaciones. Esto se llama la guerra política, la guerra de la información, como todo, ¿vale? Entonces, en Cádiz se publicaban este tipo de cosas, sacando pecho, diciendo que a nosotros que nos van a hacer la metralla. Pero el general que mandaba la defensa real de los cañones, de esos obuses, era el general Venegas. A ver. No me quitarán el gusto de cantar por alegría, con la bomba que tiran los fanfarrones, se hacen lana, tirabuzones, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra. Esta es la versión de Paquita Rico. Y que siguen alegres. Perdón, de Juanita Rey. No es Paquita Rico, es Juanita Rey. De los caballos y hasta saben hacerse tirabuzones con la punta que tira los fanfarrones. Parece un caballo de los moros. Avisa cuando vuelva con la cosa. Adiós, salero. ¡Uy, qué hombre! ¿Y por qué le han vendado? ¿No ves que viene de incógnito? Vamos allá, piconera, para que vean cómo somos las gaditanas. Piedra y no se nota, las murallas de calle son de piedra y no se nota, para calle y los franceses se rompan la cabezota, con la bomba que tira los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tirabuzones, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra, guerra. Se ríen alegres de los caballos, de los gorriones, de los caballos, que hasta saben hacerse tirabuzones, con la bomba que tira los fanfarrones. Y esto que ha oído señor francés no es una coplilla más. Oye cómo me aplauden. Pues no es a mí, es a la letra que dice el sentir de los gaditanos. Dios te guarde, francés. Si no es secreto de guerra, ¿puede decirme si esa mujer es Lola la piconera? Sí, es Lola, pero ¿cómo lo sabe? ¿Quién es usted? Ahora un oficial del emperador que sabe... Bueno, esa era una versión de Juanita Reina, pero hay también otra segunda versión. Que es muy buena. Va por usted, señor embajador de la Francia. Está en colores distintas y es de las chipioneras, como ven, es de Rocío Jurado. Aunque pongan los franceses cañones de artillería, no me quitarán gusto de cantar por alegría, con la bomba que tira los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tirabuzón, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra, y se ríen alegres de los mostachos y de los morriones, de los caballos, y hasta saben hacerse tirabuzones con la bomba que tiran los fanfarrones. Son de piedra y no se notan las murallitas de calle, son de piedra y no se notan, para que allí los franceses se rompan la cabezota, con la bomba que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas y abusones, que los hombres cabales en esta tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra, se ríen alegres de los mostachos y de los morriones, de los caballos, y hasta saben hacerse tirabuzones con las bombas que tiran los fanfarrones.
Bueno, como ven son dos, bueno, está bien así, gracias. Bueno, dos versiones de una y otra. Yo habitualmente en mis conferencias también, como tal, pues para beber un poquito de agua, mientras pues la clientela puede ver una peliculita, en fin, le ponemos alguna cosa alusiva. Bueno, como ven, el general Venegas estuvo en todos los escenarios militares, estuvo en Cádiz, fue la persona que defendió Cádiz, pero no quedó ahí su estampa y sus servicios militares. General Venegas, ahí es donde precisamente pues rinde servicio a la patria, de una parte en Bailén y de otra parte en Cádiz, y es promovido a virrey. Virrey es una salvajada. Virrey es la única persona debajo de... Había 4 virreinatos, ahora vamos a verlo, pero el virreinato de Nueva España, el virreinato de México, era verdaderamente apabullante. En extensión es más que Europa. Más que Europa. Bueno, ahí están las Cortes de Cádiz, como ustedes conocen. Por cierto, la aportación de los diputados extremeños en las Cortes es muy importante. No vamos a entrar en eso hoy, pero ahí tienen ustedes a Muñoz Torrero, a Quevedo y Quintano, a Calatrava, a Olivero, a Riesco, los Golfines, de Cáceres, de Plasencia, de Trujillo, de Badajoz, etcétera, 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 etcétera. La historia, la aportación extremeña es notable, prácticamente. Y después también, además, el bibliotecario de las Cortes era otra persona que ustedes seguramente conozcan, que es Bartolomé J. Gallardo, el mayor bibliófilo de España, también era extremeño, ¿eh? O sea, esto da para la conexión extremeña mucho en ese tiempo. Bueno, el duque de Albuquerque es el que finalmente rompe el bloqueo a Cádiz, y Venegas es transportado, es nombrado en ese momento ya como virrey. De tal manera que ahí está, para que podamos ver la extensión de España y nos hagamos idea de nuestras posesiones en ese momento, que eran, bueno, pues un continente y otro continente, y en eso de que no se ponía el sol, pues es absolutamente cierto, porque muchísimas veces, por ejemplo, este mapa no lo tenemos con frecuencia en la cabeza. No sabemos que Filipinas es tan grande como Japón. Parece que Filipinas es una cosita ahí, pertenecía también al virreinato de México, de Nueva España. Entonces, ahí tienen, miren, la extensión de los imperios en el mundo en general. El primer imperio ha sido el Imperio Británico, con 31 millones de kilómetros cuadrados, después el Imperio Mongol, con 24, el ruso y el español, con 20 millones de kilómetros cuadrados. Les recuerdo a ustedes que España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, tiene medio millón de kilómetros cuadrados. O sea, eran 40 veces la extensión de la península, era lo que teníamos en otras latitudes. Y eso es verdaderamente, si España es grande, que lo es, pues 40 veces España. Pero el general Venegas mandó el territorio más grande dentro de esos 40 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, ahí tiene los virreinatos. Bueno, de esto, como digo, podíamos hablar mucho. Ese era el virreinato de Nueva España. El virreinato de Nueva España. Una extensión de tierra donde le cabía también mando sobre Filipinas. Iba unido. Da a 2 mares, bueno, la mitad de Estados Unidos largamente, que era nuestra. Después, bueno, pues hubo una venta, en fin, eso era para entrar en otras cosas sobre el tema de virreinatos. Esta diapo sí quiero leérselas. Incluyó el virreinato que mandó el general Venegas, lo que actualmente es México, más los actuales estados estadounidenses de California, Nevada, Colorado, Utah, México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida, partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, por parte de los actuales Estados Unidos, así como la parte suroeste de la Columbia Británica, el actual Canadá, hasta ahí arriba, más la Capitanía General de Guatemala, que incluía los actuales países de Guatemala, el estado de Chiapas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, más la Capitanía General de Cuba, las actuales Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe, la provincia de Venezuela, así como finalmente la Capitanía General de Filipinas, comprendiendo las Filipinas, las Islas Carolinas, las Marianas, en el Pacífico, en Asia y Oceanía. Desde 1626 hasta 1642, los españoles además se establecieron en el norte de Taiwán, que los portugueses llamaron Hermosa en castellano. Como ven, es una cosa absolutamente inconmensurable, de la que es que no nos hacemos idea de hasta qué punto un personaje de este tiempo pues tuvo relevancia. Bueno,
Pues el general Venegas, siguiendo, en 1810 fue nombrado en la regencia de Nuevo Reino de Granada, cesando en junio de ese año para pasar al mes siguiente, el 6 de julio, a serlo de Nueva España. Desembarcó en Veracruz el 25 de agosto, entró en la capital el 14 de septiembre, manteniéndose en el cargo hasta 1813, consiguiendo reprimir la insurrección que había estallado en México. Le estalló en la cara la revuelta de Hidalgo, que fue el primer grito de independencia de toda América, y le tocó lidiarlo al general Venegas, como ahora veremos. Bueno, durante su virreinato pues tuvo lugar la batalla del Puente de Calderón por su lugarteniente Calleja en 1811, donde se reprimió absolutamente la insurrección en ese momento. La sublevación de Morelos no pudo dominar, eso no pudo con ella, y tuvo oposición a proclamar en México la Constitución de 1812. General Venegas era absolutista y era realista, no era liberal. Había servido a España atendiendo a las Cortes, pero su modo de entender la vida, la política, estaba ligado al antiguo régimen en vez del liberalismo. ¿De acuerdo? Eso también determinó, ahora veremos, idas y venidas con Fernando VII, etcétera. Bueno, también le tocó la sublevación de Morelos, como digo. Al término de su mandato, en el 1813, regresó a la península y lo nombraron virrey del Perú, el otro virreinato grandísimo, en junio de 1815, pero no lo aceptó. En premio a su actuación en aquellas tierras, el rey le concedió el 11 de octubre del 16 el título de Marqués de la Reunión de Nueva España, cuyas armas las han visto ahí. Esto es otra iconografía del general Venegas, que esta está en México. Estas las he traído del Archivo Nacional de México, están en la Historia Nacional de México, no se parece, efectivamente no se parece al cuadro del Prado, no se parece al cuadro ese de la colección particular que hemos estado viendo antes. Bueno, tiene ahí una mirada pues quizás muy penetrante y tal, no sé a qué obedece. Y hay un tercer cuadro que es este también está en México, en la galería del Palacio Nacional en México, y bueno, digamos que tengo cierta controversia. Ahora al final van a ver pues un anciano general Venegas que también pues nos puede dar idea. México es el 13º país del mundo grande, solo México, más luego todos esos países que hemos ido viendo, o sea que a lo mejor pues estamos hablando de la 5ª o 6ª extensión del mundo, México, el virreinato, y también con 132 millones de habitantes tiene México al día de hoy. O sea, fíjense que es un país pues verdaderamente enorme, ¿no? Bueno, a ustedes seguro que les suena la palabra insurgentes, pues la inventa el general Venegas. Habla de los insurgentes, precisamente de los primeros en proclamar las independencias de México, que fueron los primeros países sudamericanos que empezaron a sublevarse. El término insurgentes está puesto precisamente en las memorias del general Venegas. Bueno, aquí hay todo un estudio que tengo también para otra posibilidad, que es el tema de la independencia de México, del cura Hidalgo, de Morelos, de la lucha autonomista, de la Virgen de Guadalupe. México se subleva al grito de ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y vivan y mueran los achupines. Los achupines eran los nativos españoles de España, los peninsulares. Entonces eso es, digamos, por el tiempo. Pero a Fernando VII sí lo querían como rey natural. Querían autogobernarse los criollos, los hijos de españoles en la colonia, pero seguir dependiendo de Fernando VII, de la monarquía y tal. Y precisamente con la Virgen de Guadalupe hay un enorme problema, porque el cura Hidalgo enarbola, en principio de la independencia, la Virgen de Guadalupe como, digamos, el estandarte del independentismo. Y las tropas realistas en ese momento abandonan a la Virgen de Guadalupe y cogen a la Virgen de los Remedios, que pasaba por allí. Entonces, Guadalupe la enarbolan los indepes, digamos, en ese momento, por decir frases de ahora, y los realistas tienen que tener una virgen y un culto y tal, porque era una sociedad teocrática, como sabemos, y se dedican a tener la Virgen de los Remedios, que era la que estaba en ese momento.
Bueno, aquí hay muchas cosas de la independencia, el ejército, bueno, pues tal, bueno, todo, muchas cosas. Siguiendo con Venegas, en 1815 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden, estamos acabando ya, la Orden de San Fernando, en premio a sus servicios durante la guerra con Napoleón. Al mes siguiente fue encargado del Virreinato de Perú, pero no lo aceptó y tal. En 1818, en España ya, se le concedió la Capitanía General de Galicia, donde le sorprendió en 1820 el levantamiento liberal. Como no era de Zapata, acabó en la cárcel. Después de todos los servicios a la patria, España es así, y acabó en la cárcel, siendo arrestado y encerrado en el castillo de San Antón, en La Coruña, para un mes después pasar deportado a Algeciras, pero a su llegada a Gibraltar fue puesto en libertad y pudo trasladarse a Madrid. Bueno, permaneció en situación de cartel al tiempo que desempeñaba vocal de la Junta de Indias. A partir de 1820 no tuvo mando militar, siendo empleado del rey en diversas comisiones. Sí era, Fernando VII, sí gozaba de la amistad y de la confianza de Fernando VII. Fue presidente de la Junta Militar de Indias, consejero de Estado, decano de la Asamblea de la Orden de Isabel la Católica y vocal de la de San Fernando. En 1824 se le nombró presidente de la Junta, que debía redactar el reglamento del Colegio General Militar. O sea, tuvo bajo su jurisdicción la enseñanza militar de España, en la Academia de Segovia, que era en ese momento, creado en Segovia, y del que sería director en el 29 hasta el 37. O sea, estuvo 8 años siendo el principal educador, digamos, del ejército español, tras la invasión por los carlistas. Esta es la última imagen, la que he podido rescatar de archivos del general Venegas, bueno, ya mayor. Se conserva en el Ateneo de Madrid un cuadro de Venegas también, y bueno, un personaje que he ido siguiendo pues por documentos, en general, pues de todo. Bueno, estaba en posesión de muchas grandes cruces y tal. A su fallecimiento en la corte, en febrero del 38, le sucedió como marquesa de la Reunión de Nueva España su única hija, Antonia de Venegas de Saavedra y Torres Matilla, nacida en 1788 y casada en 1769 con, quédense con este apellido, José María Guajardo Fajardo y Careaga. No tuvo más descendencia y a partir de ahí le he seguido la pista al título. La pista al título se le puede seguir, afortunadamente, por el boletín oficial, por lo que se llamaba antes la Gaceta. Ustedes recuerdan ese dicho que decía mi abuela, mientes más que la Gaceta. Pues efectivamente la Gaceta. Y en la Gaceta el primer titular fue Francisco Javier Venegas, nacido en 1754, después Francisco Javier Guajardo y Venegas, después Guajardo y Fajardo, siempre son Guajardo, Guajardo, Fajardo, hasta la actualidad, donde el actual marqués de la Reunión de Nueva España es Francisco Javier Guajardo Fajardo y Alarcón de la Lastra, marqués de la Reunión de Nueva España. Vive en Sevilla. Tuve la atención de mandarle el artículo que había hecho en 2012 del hoy, y todavía estoy esperando, bueno, pues por lo menos una nota, ¿vale? Bueno, cada uno sabe también lo que hace con su tal. Bueno, ahí está todo el estudio, y hubiera tenido, vamos, que está también a su disposición, por supuesto, todo el histórico de la familia, todo el histórico del general y todo el histórico de los BOE, de los diversos nombramientos, de la marquesado, etcétera, etcétera. Finalmente, pues aquí tienen el panteón de la familia, que está lo he visitado, lo he visto, está en Sevilla, está en la parte más noble del cementerio de Sevilla. Ahí están los restos y ahí está también del modo de todos los Fajardo Guajardo, que son los siguientes que tienen el título de marqués de la Reunión de Nueva España. Y con todo esto me pongo a su disposición si alguien tiene alguna curiosidad o alguna duda de que ha sido un sejedano, un zafrense ilustre, que es lo que con mucho gusto, con humildad, pero con cariño, he venido a traerles a ustedes. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, esperamos mañana con la última de las conferencias
aunque el viernes también tendremos un acto aquí de presentación del número 19 de los cuadernos de Zafra. Pero mañana nos espera la conferencia de la familia Salcedo Coronel, médicos, abogados y poetas en el entorno converso de la villa de Zafra, a cargo de don Juan Luis Formieles. Creo que será muy interesante porque ya sabéis que en Zafra los conversos van a tener una presencia muy importante a lo largo del siglo XX. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.